a Abraham Villavicencio, que es uno de nuestros investigadores y curadores del Museo Franz Mayer, que por cierto los invitamos a una exposición a propósito del barroco sobre la conquista que se encuentra ahorita en el Museo Franz Mayer, curada por Abraham. Pero sin mayor preámbulo, me gustaría darle la palabra a Abraham para que nos presente a nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por seguirnos en ya una de las últimas conferencias de nuestro ciclo en torno al barroco. Esta tarde pues estamos muy entusiasmados porque contamos con la participación de César Moreno Sayas, de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular. César es doctor en música por la Universidad de Nottingham, investigador especializado en ópera, con particular atención en la sociología de la ópera. Ha participado en congresos dedicados a la ópera en la Academia Sibelius, en la Universidad de Copenhague, en la Universidad de Nottingham, en la UNAM, entre otras. Colabora con escritos y reseñas sobre ópera y temas culturales en la revista Nueve Musas de España, en Mexican Culture Center del Reino Unido y en Opera Wire de Estados Unidos. Es director de Ópera en Movimiento, una asociación dedicada al impulso de la ópera. Como productor ha trabajado en el estreno mundial de Eugenia, una ópera de cámara de Armando Ortega, y el estreno latinoamericano de Asi, Galatea y Polifemo. Ha colaborado con diversas instituciones, tal es el caso del 17 Instituto de Estudios Críticos, el Coro de la Universidad Veracruzana, la Universidad Anáhuac, la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre, entre otras, donde ha impartido cursos dedicados a la historia de la ópera y la sociología de la misma. En breve estará a la venta el libro Ópera de México, que editó y en el cual quedaron asentados artículos que se presentaron y desarrollaron durante el diplomado en ópera mexicana, coordinado por la doctora Enid Negrete y que publica la editorial Nueve Musas. Pues ahora que estamos ya próximos a escuchar la conferencia de César, pues no quisiera dejar de agradecer a todos nuestros asistentes que nos han acompañado a lo largo de ya con 9 meses del ciclo que conmemora el 35 aniversario del Museo Franz Mayer, y no quiero tampoco perder la oportunidad de recordarles que en el mes de noviembre tendremos la participación de la doctora Sonia Rangel de la Facultad de Música y de la Escuela de Estudios Cinematográficos de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras también, quien asimismo tocará, pero ya con una perspectiva hacia la actualidad, la filosofía de la música en torno al barroco. Pues sin más, César, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por haber aceptado participar en este ciclo que celebra el aniversario del museo, y les recordamos a todos que por favor mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos a lo largo de la presentación de César. Al final de su conferencia podemos abrir un espacio para que formulen sus preguntas a través del chat y pues dialogar con César en torno a este tema. Pues muchísimas gracias, y César, pues sin más te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Además, es un tema que a mí me fascina. Digo, la ópera barroca siempre me ha gustado y pues, de alguna u otra forma la he investigado y me ha acercado muchísimo a ella. Entonces, me emociona mucho dar esta plática. Ahora. Ok. La gran ópera del mundo, el impacto del barroco. Obviamente el título hace alusión a una famosísima obra de teatro del teatro español, ¿no? Que es el gran teatro del mundo. Y porque la idea que quiero presentar aquí es cómo la ópera ayudó a representar muchos elementos de esta época en grandísimo contacto, que aunque no lo parezca, con los medios a veces un poco más rudimentarios de la época, más lentos en la comunicación, pero aún así se estableció un contacto muy fuerte. Pero también el cómo
el espectáculo, en concreto la ópera, a veces llegó a ser usado para muchos fines políticos, diplomáticos o con otros aspectos sociales. Más o menos eso es lo que vamos a ir tratando a lo largo de este periodo que comprende desde el siglo XVII al siglo XVIII. Ahora, primero quiero hablarles acerca de qué impacto encontramos en los espectáculos. Digo, ahorita podemos hablar a veces de cómo abuchean a una cantante por haber cantado mal, o como le pasó a Roberto Alaña en La Scala. Podemos ver de muchos espectáculos que a veces causan sensación en general, incluso ahorita el trending topic de el juego del calamar en Netflix, que todo el mundo lo anda buscando y quiere saber cómo está ese impacto y cómo se pueden identificar. Y el montón de memes hacen alusión de cómo conectar nuestra realidad con lo que aparece en este género audiovisual. Pero esto no es necesariamente nuevo. Esto lo podemos ir rastreando con género tras género tras género en toda nuestra humanidad, con diferentes formas de impacto que se han ido dando. Aquí he escogido algunos nada más para irnos introduciendo al tema. Por ejemplo, la consagración de la primavera, cuando en 1913 fue un escándalo en este caso de los ballets rusos que fueron modificándose y que fueron cambiando también las coreografías, además obviamente de la música de Stravinsky, y que terminó siendo un grandísimo caos en el estreno. Pero aún así se siguió el evento en adelante. Hay un documental muy interesante que se llama The Riot of the Right, como que es el pleito en el rito, y que nos narra lo que fue el estreno de 1913, de la primavera. Pero también en México encontramos escándalos muy curiosos. Luisa Tetrazzini, a principios también del siglo XX, cuando llegó a México, ella visitó varias partes, incluyendo la ciudad de Morelia, donde ella, pues, en sus memorias, o sea, lo dice, The town of Morelia is veritable paradise, es un paraíso, el cielo azul, el clima es delicioso, todo maravilloso, todo está precioso. Pero siempre hay problemas ahí. Entonces, ella agrega dentro de sus memorias que quedó sorprendida cuando una de las coristas le reportó que un sacerdote en un domingo anterior, en el sermón, dijo ante todo el pueblo, que estaba, que el diablo era parte de la ópera, prácticamente, que era el que movía todo. Warning the public against the evils of the opera, esas maldades de la ópera. Uno de los argumentos que este sacerdote en ese momento planteaba es que si vas una vez, vas a ir en una segunda vez, si vas una segunda vez, vas a una tercera vez, y entonces corres el riesgo de incluso hasta olvidar a Dios. Entonces hablamos de ese impacto del espectáculo que a veces podía mover muchísimo. Los temores más bien del sacerdote se debían a la temática a veces fuertes, que para los gustos del sacerdote dentro de Morelia, o sea, de provincia, le consideraban a veces muy agresivos. Al final todo se resolvió, se negoció, se cambiaron ciertos títulos, no el contenido, nada más los nombres de la programación, que incluía el Barbero de Sevilla y otras que incluían sacerdotes en escena, y la función siguió adelante. Pero hablamos de estos escándalos que se van dando a veces en la ópera y que tienen que relacionarse mucho con las sociedades en que esos productos se consumen. Ahora, podemos irnos más atrás. La Muette de Portici, la Muda de Portici, es una ópera de Daniel Aubert, estrenada en 1828, y esta ópera narra el levantamiento de un pueblo en Nápoles contra la monarquía española del siglo XVII. Dentro de eso, curiosamente, el personaje principal, que es la Muda de Portici, es un personaje mudo, nunca habla, solo baila, de repente aparece por ahí. Esta ópera marca, por un lado, el inicio de esa grandísima tendencia que va a ser la gran ópera francesa, que bueno, después va a desarrollar Rossini con Guillermo Tell y principalmente Meyerbeer con Les Huguenots, Robert le Diable, Le Prophète, entre otros. También Halevi va a contribuir con la Juif, y va a ser el género de impacto por excelencia en el 19. Pero lo interesante de la Muette de Portici es que esta idea de que el pueblo se va a levantar contra un opresor, un invasor, estimuló muchos sentimientos.
Y uno de ellos fue cuando se presentó en 1830 en una función que ya los ánimos estaban muy, muy caldeados en lo que es Bélgica, y al presentarse la Meuse de Portici, mostrando todo ese desenlace, toda esta guerra, todo este pleito que se iba a hacer, incluyendo con el Vesubio, que iba a hacer erupción, el volcán, iba a hacer erupción, iba a destruir casi toda la ciudad, sí, muy aparatosa, visualmente impactante, como ahorita cuando vamos a ver una película con grandísimos efectos especiales que nos llega a impactar con esa super realidad o hiperrealidad, en un aspecto similar. El caos que se llegó a crear después de esta función de la Meuse de Portici, promovió muchísimo la rebelión que después terminó siendo la revolución que liberó Bélgica como país. Entonces, los eventos tienen impacto. Los eventos nos pueden narrar muchas cosas y podemos identificarnos a través de ellos. Pero, digo, esto es a partir del, por ejemplo, del 19, con este desarrollo de la tecnología supermasiva, juegos de luces impactantes. Pero, ¿qué pasaba durante el siglo XVII y XVIII? ¿Cómo funcionaron las cosas? ¿Eran diferentes? ¿Eran iguales? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Lo primero es que las ciudades, los países estaban muy conectados, no estaban aislados, no podemos pensar que no había contacto, había un contacto frecuente. Y un ejemplo precisamente está dentro del Museo Franz Mayer. Agradezco precisamente a Abraham facilitarme todas las imágenes sobre el biombo de las naciones, donde es un biombo que nos va a presentar pues escenas que representan a diversos países, nos presentan esa diversidad, en ese caso europea, principalmente lo que es Hungría, España, Francia, Inglaterra, Italia, Suecia, Polonia y Países Bajos. Era una forma, de final de cuentas, de acercarnos a diferentes formas de entender, diferentes elementos simbólicos de cada país, tratar de encontrar esa diversidad cultural, pero es una diversidad cultural que tendría que ser entendida también dentro de nuestros términos, a cierto punto homogenizable. Esto es esa parte de homogeneización dentro de los aspectos culturales donde hay diferencias, pero hay muchas similitudes. Me recuerda mucho a una descripción que Mario Vieira do Carvalho, un sociólogo también en música, él abordaba acerca de la ópera. Dice, la ópera existe en todos lados. Realmente va uno a muchos países y existe, está la forma, pero es más o menos también como un McDonald's. Vas de un McDonald's de un país a otro país, las hamburguesas existen y habrá salsas diferentes. Más o menos en esa tendencia iba a veces estos puntos de vista que se iban dando, porque además este gran contacto hizo una gran homogenización de los lugares. Ahora, pero dentro de esa idea de ese recorrido nacional que el Biombo de las Naciones nos presentaba, aquí es donde quiero empezar con nuestro tour operístico. En 1736, primera versión 1735, segunda 1736, Rameau estrena Las Indias Galantes. Las Indias Galantes es una ópera muy interesante, está dividida en un prólogo, prácticamente, en un prólogo en 4 partes y un mini epílogo. ¿Cuál es la trama, la gran compleja trama de Las Indias Galantes? Pues simplemente es el triunfo del amor en 4 zonas geográficas, en 4 países diferentes. Primero tenemos un prólogo, donde nos va a aparecer Belón y Ebe, que están luchando para ver quién es el que va a vencer, si vence en la parte bélica, o si vencerá eventualmente la parte amorosa. Y dentro de esta lucha es donde nos marcan la idea de que vamos a explorar el mundo y ver que el amor va a triunfar en todos lados. Dentro de las opciones que encontramos, la primera es la de el turco generoso, le turc généreux, y después la de los incas del Perú. Después vamos a encontrar las flores que se refiere a Persia propiamente, y al final concluiremos con los salvajes, les sauvages, que se refiere a los indios de Norteamérica. Esta producción, digo, la idea del amor nos parece muy interesante, el amor está en todos lados, hay que amarnos a los unos a los otros, todo es felicidad y punto.
Pero la propuesta no fue tan sencilla. La propuesta no fue tan sencilla, en especial porque estamos hablando de un periodo donde todavía Europa ve con mucho recelo el acercamiento de Turquía. Todavía están muy sentidos por los ataques que Turquía hizo a Viena. Entonces, no quieren establecer relaciones diplomáticas tan fácil con Turquía. Pero quien de Europa sí trató de establecer relaciones diplomáticas y quien estableció luego embajadores fue Francia. Entonces, a partir también del trabajo de Rameau y de otros trabajos que se fueron dando, Francia está promoviendo este ambiente cálido y gentil con otras naciones, entre ellas algunas que se consideraban enemigas. Entonces, no fue una idea tan al azar la selección. Ahora, pero hay que decir, y justamente, que las Indias Galantes no fue una idea original de Rameau. Ya antes, en 1697, André Campra había escrito l'Europe Galante, Europa Galante. La Europa Galante, a la misma idea de lo que las Indias Galantes, lo que trataba era el triunfo del amor, la paz, el bienestar y todos esos elementos, pero a nivel europeo. ¿Qué países incluye la versión de Campra? Incluye a Francia, a España, a Italia e incluye también a Turquía. Entonces, aquí vemos también con quién Francia, uno, está intentando establecer relaciones, con quién puede tener ciertos conflictos y que incluye o no incluye, por ejemplo. Si podemos ver a quiénes más desea tener de aliados, tanto dentro de Europa como fuera de Europa, en este potencial. Son épocas donde la ópera, principalmente en el caso de Campra, estaban financiadas directamente por el Estado, por la corte de Luis XIV. Entonces eran proyectos puramente políticos que se iban dando y que tenían que, muchas veces, la función de resaltar el poder de la monarquía francesa. Ahora, en eso hay que ver qué era la ópera francesa, cómo podremos definir un poquito esa parte de la Francia. Ellos lo manejaban como la tragédie lyrique o tragedia lírica, o también como tragédie en musique, tragedia en música. Cualquiera de estas dos formas se intercambiaba sin tanta dificultad, pero no la llamaron ópera en Francia. No fue como pasó en Austria o como pasó en otros lados. Ellos decidieron desarrollar su propia nomenclatura, de acuerdo a sus intereses. La ópera en Francia, además, desde su inicio, en el siglo XVII, marcó una oposición muy fuerte a la ópera italiana, principalmente aquella que provenía de Venecia, que era la más popular. Uno, la ópera iba a ser en francés. El uso del ballet iba a ser altamente extendido. En la primera etapa, la incorporación de prólogos dedicados a Luis XIV era vital, porque al final de cuentas era el patrocinador y era para quien se hacían muchas de las obras. Muchas de las óperas que Lully llegó a hacer, entre otros compositores, pero principalmente Lully, se estrenaron directamente en Versalles, en los jardines o en las caballerizas, entre otros espacios. También la otra es que no se usaron castratis. Eran rara vez en Francia llegaron a usar castratis. Llegaban a usar tenores muy altos, pero no castratis. Eso era parte de esas perversiones italianas que ellos se oponían. Ahora, dentro de esa historia de cómo se iba dando la ópera en Francia, aquí quiero comentarles muy brevemente el caso de Cavalli, que vemos aquí a la derecha, y el caso de Lully. Lully, de hecho, Jean-Baptiste Lully, o Giovanni Battista Lully, originalmente era florentino, pero desde muy chico se fue a radicar a Francia y se dedicó al trabajo en Francia. Francesco Cavalli, él trabajó en Venecia, uno de los principales compositores de la ópera veneciana del siglo XVII, de esos mega éxitos, fue de los creadores de los blockbusters operísticos de esa época. Él trató de insertar también la ópera al estilo veneciano en Francia, pero no tuvieron gran éxito. Principalmente porque estaba en italiano, y aunque trataron de traducirla después,
cuando no tenía ballet o no cumplía las reglas que propuestas directamente por Francia. Entonces, a pesar de los intentos de Cavalli, no logró entrar, entonces él se regresó a Venecia a seguir trabajando feliz. Lully, por su parte, originalmente hacía ballets, pero cuando empezaron a hacer óperas, él logró tener una cédula real donde le daban poder absoluto de decidir qué se presentaba y qué no se presentaba. Entonces, por ejemplo, las composiciones pasaban por su mano para que fueran a el gusto de Lully, el cual era casi el gusto del monarca, de Luis XIV. Entonces, en el caso de Francia tenemos una ópera muy, muy controlada y que obviamente se iba a poner a las propuestas operísticas de otras naciones. Ahora, pasemos un poquito adelante, todavía dentro de Francia, para 1774. En 1774 se da el estreno en Francia de la obra de Gluck sobre el tema de Orfeo. Gluck era el principal compositor de la corte de Viena. Fue de hecho el maestro de música de Marie Antoinette. Y él hizo, en 1762, hizo el Orfeo ed Euridice, ópera en italiano, al puro estilo italiano imperante de la época. Trató de reducir algunas partes, pero fue más al estilo puramente italiano, que era el que gustaba dentro de la corte vienesa. Pero ¿qué pasa cuando lo invitan, entre comillas, a presentar su Orfeo en París? Primero, que cambien el idioma, tiene que ser en francés. Segundo, tiene que haber ballets. Además de la traducción, se tiene que expandir el libreto porque no quedaba de acuerdo a los cánones de los libretos franceses. Entonces implicó un trabajo de traducción lingüística, un trabajo literario intenso, composición extras y una reestructuración de varios números para hacer que Orfeo ed Euridice se convirtiera en el Orfeo ed Eurydice, ya que sea apropiado para los gustos franceses. Esta parte es importante porque muchos títulos extranjeros necesitarán pasar por estos filtros para poder presentarse en Francia. Eventualmente, París iba a llegar a tener un teatro, lo que llamaban teatro italiano, donde presentarán las óperas al estilo italiano y en italiano. Pero eso lo veremos después. Ahora, la estrategia de Francia ya la vimos que fue muy propia, muy celosa, de desarrollarse una estructura muy firme dentro de ellos y trabajar con ella. Pero, ¿cómo lo trabajaron otros países? ¿Por dónde fueron sus tendencias? ¿Cómo pelearon operísticamente esto? Vamos a hablar primero del caso de Viena, la ópera en Viena en el siglo XVII y siglo XVIII. Primero, la ópera de Viena fue muy influenciada, y eso a diferencia de Francia, por la ópera veneciana. Viena dio la bienvenida a los compositores venecianos. Y es así como compositores como Antonio Draghi, Antonio Cesti, entre muchos otros, trabajaron mucho en Innsbruck, trabajaron en Viena, e hicieron grandísimas, grandísimas propuestas. Y en italiano, porque eso también se hacían en italiano. Eso les gustó mucho en Viena. No les interesó traducirlas al alemán, cosa que sí llegó a pasar en ciertas zonas de propiamente Alemania, donde ahí sí trataron de desarrollar, por ejemplo, en Hamburgo, en Dresden sí trataron de desarrollar una ópera en alemán en este periodo. En el caso de Viena no, les gustó la versión en italiano. Porque al final de cuentas era la idea de poder importar un producto con todos sus detalles. Ahora, en estos casos, algunos de los compositores que llegaré a mencionar aquí, o no seré tan extensivo en la grandísima lista de ellos, pero uno de ellos relevante es Antonio Cesti. Él fue el autor de Il Pomodoro, que es una fiesta teatral. Il Pomodoro es una ópera en un prólogo y 5 actos, con libreto de Francesco Sbarra. Se estrenó en un teatro de corte construido especialmente para esta obra en 1668. Originalmente se había compuesto para la boda de Leopoldo I con Margarita Teresa. Las conexiones que se hicieron en la época de Leopoldo con la corte española
hicieron que el texto, el libreto del Pomodoro, con las ilustraciones, que podemos ver, algunas de las ilustraciones que vemos aquí de la escenografía, se imprimieran y se distribuyeran por muchas partes de Europa, incluyendo obviamente con la corte española. Esas grandes conexiones que había entre los Habsburgo, entre la corte de Habsburgo de Viena y obviamente la corte española. Esta ópera era de proporciones enormes, que de hecho se hizo en 2 días, porque para una jornada no funcionaba. Tuvieron que dividirla. Antonio Draghi es otro de esos compositores, es uno de los todavía menos investigados, pero se está rescatando. Y él vivió, bueno, 1634, 1700, en 1668 es contratado por Leopoldo I para trabajar en Viena, y entre sus óperas está El Prometeo, 1669, estrenada en Viena y está cantada en español. Como podemos ver ahí, Aún vencido vence amor o El Prometeo, el título completo, comedia en música escrita en estilo italiano, fiesta con que se celebran los años de la serenísima reina de España, doña Mariana de Austria, sus majestades cesáreas, los augustísimos Leopoldo y Margarita, nuestros señores. De nuevo vemos las fuertes conexiones que en este momento existían entre la corte de Viena y España, incluyendo para traer la ópera directamente cantada en español a Viena, haciendo ahí una excepción de que todas las óperas iban a ser en italiano. En la corte vienesa se desarrolló una corriente, bueno, no se desarrolló, más bien ellos la desarrollaron, la impulsaron y la distribuyeron, que es lo que es la ópera seria. La ópera seria empieza en Italia, en Roma, con la Academia delle Arcadi. Esta academia era la Pontificia Academia degli Arcadi, se funda en Roma en 1690. Es una academia literaria cuya primera intención era la de reformar la dicción de la poesía italiana. Y participaron escritores, juristas y músicos. Entre los miembros fundadores están Silvio Stampiglia, Giovanni Vincenzo Gravina, entre otros, que se van dando. El caso de Silvio Stampiglia es muy importante, recuerden muy bien este nombre porque cuando hablemos de Sumaya en México hablaremos un poco de Silvio Stampiglia. El propósito de la Academia de la Arcadia era de reformar esta poesía italiana y eso incluía a los libretos de ópera. La ópera hasta ese momento, principalmente la que se había difundido, que se había masificado en Venecia, era una ópera con muchísimos personajes y con muchas tramas principales, tramas secundarias, tramas terciarias, entonces era a veces bastante caótica en ese sentido. Entonces la Academia de la Arcadia busca simplificar esto, que sea lo más directo posible y centrarse en transmitir el drama directamente. Dentro de los miembros que se van dando está Metastasio, que está de 1698 a 1782. Metastasio perfeccionó mucho de los libretos de ópera, los trabajó mucho, los pulió, redujo el número de personajes, hizo unos cortes enormes. La mayoría de las óperas ya del periodo de Metastasio son óperas con 6 personajes ya muy establecidos, con una trama principal, tal vez una secundaria y hasta ahí. Son óperas que normalmente van a tener un final feliz. Sí, son óperas que van a servirse mucho de alabar la monarquía o los sistemas monárquicos de la época, era parte de, entonces, como sistemas justos, con sistemas muy coherentes, donde había realmente un poder sabio en ellos. Pero lo interesante también es que los libretos de Metastasio fueron musicalizados por una grandísima cantidad de compositores a lo largo de poco más de un siglo. Él hacía libretos principalmente para Caldara, que es con quien trabajó, pero esos libretos fueron reutilizados por muchísimos compositores. Por ejemplo, algunos de ellos fueron Hasse, Pergolesi, Scarlatti, Leonardo Vinci, Leonardo Leo, Francesco Durante, Händel, Galuppi, Mozart, Salieri, Mysliveček, Manuel García, Giuseppe Bono, Haydn, entre muchos otros. Entre todos ellos podemos encontrar muchas versiones del Artaserse, muchas versiones de un Siroé, del Olimpiade,
entre muchísimos otros títulos. De Clemencia di Tito, Gluck tiene una Clemencia di Tito, Mozart tiene otra, Caldara tiene otra, y muchísimos otros tienen más. Entonces, la popularidad de Metastasio no tuvo límites en ese sentido. No tuvo límites. En 1730, él obtiene en Viena el puesto del poeta Cesáreo, puesto que antes ocupaba Zeno. Zeno también participaba en la Academia degli Arcadi, y obviamente ambos seguían esa tendencia de buscar perfeccionar el libreto operístico y de darle ya una autonomía y de poder reconocerlo como un objeto literario con particulares específicas. Estas características: tenemos un uso elegante, sobrio, pero altamente sofisticado de la lengua poética gracias al estudio de los clásicos y al rechazo de los excesos paroxísticos del corrupto Seicento, del que la Arcadia se declara firme enemiga. Muchos excesos en el 17 eran inútiles, tenemos que hacerlo algo más parco, algo más directo. Las temáticas operísticas, a caballo entre el mito, la fábula y la historiografía legendaria o antigua, en la mayoría de las ocasiones con un fuerte componente clásico grecolatino de base. El conocimiento sobre la cultura grecolatina era importantísimo. Y la abolición de personajes intermedios. Personajes intermedios cómicos, así como las divinidades en escena, que eran frecuentes en el siglo XVII, y preferencia por personajes humanos, pero de naturaleza elevada. Sí, ya no va a haber tantísimos personajes mitológicos en las óperas del siglo XVIII, sí los encontraremos, pero ya en la misma cantidad. Serán más personajes históricos, pero que traten siempre de mostrar elementos elevados sobre la naturaleza de la humanidad. En esta historia, como les comentaba, está Antonio Caldara en 1670, 1736. Él es el compositor de óperas, oratorios y otras piezas. Y Metastasio hizo la mayoría de los libretos para que los musicalizara por primera vez Caldara. Entre sus obras más famosas está el Più bel nome, 1708, Adriano in Siria, 1732, l'Olimpiade, 1734, La Clemencia di Tito, 1734. Pero tiene muchísimas otras obras. Por desgracia, mucho del trabajo de Caldara todavía no se ha rescatado como debería. Ahora, el punto de Caldara nos hace una conexión muy buena con España, y ahorita vamos a ver. En España, regresando al siglo XVII para poder ir desde un poquito desde el inicio, está el teatro musical que se va a ir dando. Poco a poco, autores de la comedia española, autores probablemente del siglo de oro español, se acercan a este género, pero no saben todavía a veces cómo trabajarlo. Uno de ellos, que fue muy importante, fue Calderón de la Barca, quien sí trató de acercarse al género operístico y tratar de limitar sus propios dotes como escritor para poder llegar a un punto medio entre el desarrollo musical y su desarrollo como escritor. Lo cual nos habla muy bien de Caldara, de Calderón de la Barca. Ahora, dentro de los ejemplos que llegamos a encontrar es esta dupla que se pudo crear de Juan Hidalgo de Polanco, que con él llega, Calderón de la Barca llega a trabajar La fortuna de Andrómeda y Perseo en 1653, La púrpura de la rosa en el 660, Celos aún del aire mata en 1660 también, Los celos hacen estrellas o el amor hace prodigios en 1672, basado en la metamorfosis de Ovidio. Es interesante y es obviamente importante de remarcar que muchas de las obras que se musicalizan en España son de corte mitológico. Vamos a hablar de mitología y se van a usar elementos tecnológicos impresionantes para la época, para que veamos personajes que vuelan, que van cayendo, todo ese tipo de parafernalia la vamos a ver en escena. Pero son elementos mitológicos, porque también es una época donde se duda de cómo presentar de forma cantada algo y que suene realista. Entonces, si pensaban a veces en la vida cotidiana no se canta, pero si pensamos en los dioses, ese es un mundo aparte, es un mundo más etéreo. Entonces, en ese mundo la música podría estar. Y es por eso que muchas de las obras se basan en eso. Otro de los casos, Fortuna de Andrómeda y Perseo, Juan Hidalgo, que aquí vemos, Calderón de la Barca, con la loa y 3 actos. Esa parte de la loa
la resalto, es importante porque eso equivale al prólogo en las tragedias líricas francesas. Es decir, va a haber una introducción normalmente alabando al monarca o al que haya pagado prácticamente la concepción de la obra. Se hace una pequeña lua, una introducción sobre eso, y ya después se va directamente a la obra. Ahora, hablar de la púrpura de la rosa es importante porque, bueno, vemos aquí uno que fue con motivo de la boda de María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, con el futuro rey Luis XIV de Francia. Se crean dos espectáculos al estilo italiano. Entonces se reconoce que no son locales, son al estilo italiano, con texto completamente musicalizado, y ambos escritos por Calderón de la Barca y musicalizados por Juan Hidalgo. Aquí vemos los nombres de los personajes y sus tesituras. La púrpura de la rosa fue uno de los grandes éxitos. Se repuso varias veces a lo largo del siglo XVII y este texto es el que va a después viajar hasta el Nuevo Mundo, hasta América, para ser musicalizado en Perú y ser la primera ópera compuesta en América. Vamos a llegar a eso. Ahora, les comentaba que Caldara era un muy buen punto para conectarse con España. Caldara va a trabajar en España, trabaja principalmente en Barcelona, y ahí compone la ópera Il più bel nome nei festeggiarsi, il nome felicissimo di Sua Maestà Cattolica Elisabetta Regina, Cristina Regina dell'España, en 1708. El nombre más bello en los festejos del nombre felicísimo de Su Majestad Católica Elizabeth Cristina, Reina de las Españas. Esa es una ópera comisionada por el futuro Carlos IV de Habsburgo, pero que en 1708 era el Carlos III de España durante sus conflictos de sucesión. Entonces, Antonio Caldara, en este momento, junto con Carlos, también están tratando de hacer en esa parte propagandística, de resaltar su rol dentro de estas líneas sucesorias. Eventualmente, Carlos termina siendo el emperador en Austria y se lleva a Caldara. Y a partir de ahí, también con Caldara, es con lo que va a dar el impulso a la ópera seria, la cual va a ser dispersada a nivel paneuropeo, y que incluso España llegará a copiar e importará muchos de los modelos de la ópera seria del estilo austriaco. Ahora, pero ¿cómo va los casos de la ópera en América? Porque también en América se fueron dando casos muy interesantes. El primero es cuando hablamos de Tomás de Torrejón y Velasco. Él musicaliza, como les comentaba, La Púrpura de la Rosa, con libreto de Calderón de la Barca. Torrejón Velasco nace en 1644 en España y muere en 1701 en Lima. Es un compositor y organista. La Púrpura de la Rosa es una ópera en un acto y una loa, y se estrena en el Palacio del Rey de Perú en 1701. Es una obra dedicada a Felipe V y comisionada por el virrey Melchor Portocarrero y Laso de la Vega. Aquí vemos que el inicio también de la ópera entra con una propuesta de corte, no entra con una propuesta empresarial, no entra con una propuesta de renta de espacios nada más, ¿no? Entra dentro de un canon, de una estructura de festejos de la corte, sea de la corte de Perú, sea de la corte de Madrid, para poder justificar el presentar este tipo de eventos que eran bastante caros. La obra, bueno, retoma la historia de Venus y Adonis y narrada en el 10º libro de las Metamorfosis. Pero con esta ópera es con la que se inaugura la actividad operística propiamente en el continente americano. Ha habido muchos otros casos. Aquí, por ejemplo, les menciono Canadá. Joseph Quesnel, en 1746-1809, es el autor de la primera ópera compuesta en territorio canadiense. Él nació en Saint-Malo, en Francia, y compuso Lucas et Cécile y Colas et Jolinet en 1788, pero se estrenaron hasta 1790. Veamos la diferencia que hay entre las propuestas en Canadá como primera ópera y las propuestas que se dieron en el mundo hispánico. Hay una gran diferencia en tiempos. Pero aquí también resalto que las propuestas en Canadá están inspiradas mucho
en la filosofía de Rousseau, y la trama representa a la pastora Colinette, pupila de Monsieur Dormont, que prefiere a Colas, que es un joven pastor sencillo y honesto, al Bailly, que es el alguacil, un pretendiente bien establecido, pero mayor y perverso. Es la búsqueda de un amor más idóneo y de buscar un amor como más justo, lo cual también era la tendencia desde su tiempo y que lo vamos a encontrar en muchísimas representaciones operísticas. Entonces se me viene a la mente como la falsa jardinera de Mozart, con temas similares. Ahora, en el caso propiamente de Nueva España, vamos a encontrar algunos casos interesantes. Uno, va a haber textos de Metastasio que van a llegar a la Nueva España, pero no se van a interpretar como óperas, porque solo llegan los textos y se presentan como obras de teatro, lo cual es bastante interesante. Digo, hay registros, por ejemplo, he encontrado registros en Puebla de al menos unos 5 o 7 dramas de Metastasio que se presentaron como obras teatrales. Ahora, en el caso musical encontramos a Sumaya, que es de 1678-1755. Él estudió con Antonio Salazar, quien fuera el maestro de la Capilla de Puebla y de la Catedral Metropolitana. Él compuso la Parténope, la cual fue un encargo del virrey Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, y se estrenó en el Palacio Virreinal el 1 de mayo de 1711. La partitura está perdida. El libreto, si está encontrado, se reconoce como una fiesta teatral, la cual obviamente se crea dentro de un entorno de festejos oficiales de la corte. Entonces entra en el mismo canon, misma calendarización o misma justificación que pueden tener, pero sí se resalta que es más al estilo italiano. El libreto de la Parténope, como les dije, es de Silvio Stampiglia y se hizo una traducción al español para ser interpretado en México. Se resalta que es, digo, como el estilo italiano. Es interesante que en periodos más o menos similares, 1711 y después, y antes la Púrpura de la Rosa de Torrejón y Velasco, sean diferentes, mientras que por un lado Torrejón y Velasco sí continúa la tradición de la ópera al estilo español, al estilo de Calderón de la Barca, de Juan Hidalgo y demás. Sumaya, por otro lado, trata de explorar más esas corrientes napolitanas, lo cual es muy interesante. Muy interesante, pero que faltan muchas investigaciones del por qué. Hay otras obras de Sumaya que se han descubierto, pero no hay todavía la música, como es el caso del Seleuco o el Rodrigo. Aquí hay otro personaje que, aunque no tenemos datos de composiciones operísticas propiamente de él, es Ignacio de Jerusalén. Él nació en 1707 en Italia y murió en 1769 aquí. Él llega a México en 1742 para trabajar en el Coliseo de México. Él trabajó como músico ahí, estaba componiendo las piezas para el Coliseo. Y en 1749, muy rápido, ocupa el puesto de maestro de capilla de la Catedral de México. Inmediatamente fue aceptado, fue un gran logro. Él lo que va trayendo a México es el estilo galante, que estaba muy de moda ya en Europa en ese periodo, y lo trae para presentarlo en México. Uno de los mejores ejemplos, al menos a mi gusto, es Al Combate de Ignacio de Jerusalén, ejecutada por primera vez en la Real y Pontificia Universidad de México en 1761. Ahí vamos a encontrar una estructura vocal con muchísimos adornos, con toda esta parte barroca, pero ese barroco tardío que vamos a encontrar. Pero uno de los temas también que a mí me apasionan realmente es el de las áreas operísticas. Bueno, lo llamo así áreas operísticas, pero podríamos hablar áreas operísticas vueltas áreas religiosas. Aquí encontramos textos, material operístico, por ejemplo, es un área de Galuppi, que se estrenó en 1748 con la Olimpiade, que dice son qual per mar turbato, soy como un mar turbado, es un área de bravura, completamente en el estilo italiano para la ópera, pero que en América se convierte, se usa la música, pero se cambia el texto para que diga gira volando la esfera sacra, la sacra esfera, donde ahí se van a dar muchas veces un cambio a un entorno religioso.
Recordemos que la actividad musical principal en la Nueva España y en muchas partes de América era la actividad religiosa. Entonces, esta era una forma de poder acercarnos a la ópera, pero obviamente con los textos que iban a ser más comunes para los espectáculos a los que la gente iba a ir a los maitines, ir a las diferentes misas, diferentes procesiones y demás. Ahora, siguiéndonos en América, pero haciendo una pequeña vuelta a Francia, muy leve. Les quiero comentar cuando se estrena en 1752 El Mago del Pueblo, Ludivine du Village. Es una ópera cómica en acto escrita y compuesta por Jean-Jacques Rousseau, donde básicamente es buscar un amor inocente, pero un amor puro, realmente, que es que vaya a ser más idealizado, pero el amor perfecto. Esta ópera tuvo bastante éxito, principalmente la propuesta de Rousseau en ese sentido es que ya estaba cansado de las ideas de Rameau, las influencias de Lully, y buscaban un estilo muchísimo más dinámico, más cercano al estilo napolitano. Principalmente de la Selva Padrona, que se había estrenado en 1730. La propuesta de Rousseau pues, era esa fue una respuesta de la parte francesa y tuvo bastante éxito, fue bastante apreciada y fue tocada en diferentes teatros, incluyendo dentro de Versalles. Ahora, pensando en la propuesta del Mago del Pueblo y en también esa estrechez a veces de la política cultural francesa, es como podemos llegar ahorita a Haití. En Puerto Príncipe se presentaba mucha ópera francesa, principalmente de Modeste Retry en la segunda mitad del siglo XVIII, que fue de los más populares. Y El Mago del Pueblo, Ludivine du Village, de la versión de Rousseau, se estrena en el Cabo Haitiano en 1764. Pero, y aquí es un gran pero muy bonito, la verdad, Claude Clement, compositor propiamente del Cabo Haitiano, arregla la música y el texto para componer Thérèse et Jeannot, Negre parodie du Devin du Village, parodia negra del Mago del Pueblo, la cual además está cantada en creol. Y el estreno tiene lugar en el Cabo Haitiano en 1758. Realmente, si vemos las diferencias de 1752 al estreno de la parodia en 1758, es muy corto. Y además, lo que encontramos dentro de esta población haitiana es que ya buscan y aprendieron propiamente, bueno, siguiendo más bien las indicaciones de Francia, es que elementos externos tendrían que pasar por un filtro para ser disfrutados por su comunidad. Y en este caso hacen modificaciones del libreto, modificaciones musicales y obviamente se cantará en la lengua que ellos usan. Claude Clement o el Gran Clemente, o Gran Clement, era un actor, cantante y compositor y él nació, como les digo, en Cabo Haitiano. No hay mucha información de él porque por desgracia durante las revueltas que se dieron en 1790 por la Revolución Francesa y que afectaron a las colonias, mucho de la documentación se perdió. Entonces no encontramos partituras propiamente de él, más que en los datos de lo que se presentó o lo que no se presentó en ese momento. Ahora, otro tema importante dentro de este movimiento que estamos teniendo y que vemos que hay una grandísima conexión entre los diferentes países es el caso del tema de la conquista de México a través de la ópera. En 1733, Moctezuma de Vivaldi estrena su ópera, la cual tiene así su argumento, y leo las primeras partes. Es famosa la historia de la conquista de México bajo la conducción del valorosísimo Fernando Cortés, del cual es admirable contraseños de prudencia y de valor. Entonces aquí tenemos desde un inicio la exaltación a Cortés como la principal figura dentro del drama de Moctezuma en la versión de Vivaldi. Pero esto no va a ser perpetuo.
ya que cada autor va a ir modificando de acuerdo a sus intereses y obviamente tendencias, el cómo presentar esta otredad que a veces no podían comprender, no querían comprender, o que les era completamente difícil de aceptar. Uh-huh. En ese sentido, podemos encontrar también otros casos, incluso del siglo XVII, como la reina india, The Indian Queen de Purcell, donde también nos narra ciertos conflictos en América, pero hace una combinación entre lo que podríamos ser un medio grupos totonacas, aztecas, incas y cualquier otra cosa que pudiera aparecer ahí, entre algunos elementos medio anacrónicos, con problemas geográficos y demás. Porque también no toda la información llegaba, a veces no les funcionaba también dramatúrgicamente y tenían que hacer más modificaciones. Ahora, en 1771, en 1755, después otra versión que se editó en 1791, el Moctezuma de Graun de Berlín, de la cual precisamente se presentó en Bellas Artes hace unas semanas, es como un mes más o menos. El libreto es interesante porque el libreto lo escribió Federico el Grande, lo escribió en francés, después fue traducido y ya después obviamente fue musicalizado por Graun, que era pues, el compositor de la corte berlinesa. Ahora, si vemos aquí el argumento, dice ahí, son famosas en la historia del siglo XV, varias expediciones y conquistas de los españoles en las Indias Occidentales, descubiertas por el insigne Cristóbal Colón bajo el rey Fernando y la reina de Isabel de España. Célebre, entre otras, ha sido aquella de Fernando Cortés en México. Moctezuma, que era el emperador, le permitió bajo buena fe de ingreso, pero tarde fue que se dio cuenta de que su fe no iba a ser correspondida. Aquí es interesante que vemos que el Moctezuma nos aparece como una figura fiel y que los traicioneros van a ser obviamente Fernando Cortés y todo el séquito que vaya a haber. Esto no fue casualidad. El Federico el Grande, uno, era protestante y él estaba en pleito con imperios católicos, como el caso de los Habsburgo. Entonces, a través de su Moctezuma que él creó, podemos encontrar diversos paralelismos de cómo él, como protestante, se identifica con los no católicos, con los del Nuevo Mundo, con los aztecas, en vez de identificarse con los conquistadores. Entonces es un uso completamente político del Moctezuma y no necesariamente a veces a favor directamente de las corrientes europeas de facto. Pero hubo más Moctezumas. En 1765 de mayo también hizo su Moctezuma con un libreto que fue musicalizado muchas veces también por otros compositores como Mislivece, Galuppi, Paisiello, Alfonsi, Insanguine, Zingarelli, entre otros que fueron apareciendo. Sobre estas noticias extraídas de la conquista de México de Antonio Solís, el libro de Antonio Solís fue muy importante. Se forma el presente drama. El autor del cual hace unas variaciones de las circunstancias para acercarse lo más posible a los hechos. Aquí se trata de acercarse un poquito a la parte histórica, pero no dejando de lado que la dramaturgia pues requiere cortar personajes y requiere acortar historias. Bueno, un punto que me faltó comentarles, interesante en la diferencia entre el Moctezuma de Vivaldi y aquel de Graun, es que en el Moctezuma de Vivaldi la voz no la da un castrato. El Moctezuma va a ser cantado, no recuerdo si es por un barítono, un tenor o incluso bajo creo es más bien. Mientras que
Cuando ya hablamos en Graun, ya lo va a cantar un castrato. Esto podría ser una nimiedad, pero si pensamos que la ópera seria tenía una jerarquía muy estricta y donde los castrati eran los que iban a interpretar los principales roles, que iban a ser los héroes, los sabios, los justos, aquí vemos como Graun también trata de elevar el personaje de Moctezuma ya al nivel de héroes como Julio César, Alejandro el Grande o cualquiera otro de estos usados en la playa de personajes para las óperas serias. Entonces, el viaje que tenemos realmente en esta historia, lo podemos encontrar en muchas manifestaciones artísticas. El biombo es un elemento de ellos, donde podemos ver cómo desde aquí se representaban ellos, pero también se nos permite ver ese grandísimo contacto que sí existía entre ellos, esas grandísimas luchas que existían entre diferentes culturas y naciones, pero que al final de cuentas permitieron la producción de grandísimos proyectos artísticos. Sí, como una información extra, las 10 óperas, sugiero nada más 10 óperas para conocer el barroco, digo, hay muchísimas más y sacar una lista realmente va a ser muy exhaustivo, muy problemático. Sugiero por un lado la Lully de Armide, que nos permite ver cómo es la tragedia lírica según Lully en estas épocas francesas, la coronación de Popea de Monteverdi, donde vemos las temáticas picarescas que se van a dar en Venecia, la multiplicidad de personajes que se van a dar. Los elementos de literes nos permite ver una ópera española donde no hay personajes físicos, concretos, no hay Juanito, no hay Pedrito que se pelean, no. Estamos hablando de elementos que entre ellos van a interactuar, que si va a ser el agua, que si va a ser la tierra, que si va a ser la bondad, que si va a ser esos elementos abstractos que son muy propios de la ópera en España en ese tiempo. El Asís en Galatea de Händel es importante porque Händel trabajó mucho en el tema de Asís, hizo varias versiones, desde las primeras versiones italianas al inicio de sus primeras óperas hasta las últimas antes de comenzar a hacer ya solo oratorios. Entonces nos da ese viaje completo de su experiencia operística y su experiencia dramatúrgica. El otro caso es Nebra, José de Nebra, con Vendado es amor, no es ciego, y es una ópera española compuesta en 1740. José de Nebra aquí nos presenta el mejor estilo de la ópera italiana, muy a la ópera napolitana, con todas esas florituras que van a ser unos ornamentos maravillosos, pero dentro de la ópera española. Ramó, bueno, las Indias Galantes que les platiqué, Pergolesi con su serva padrona, que hará un cambio importantísimo y que luchará contra esa estrechez a veces de la ópera seria o incluso la estrechez que va a tener las tragedias líricas al estilo de Lully o el estilo de Ramó. Hasse con su Siroé, rey de Persia, nos permite ver esos episodios un poco más tardíos ya de la ópera galante, donde las voces empiezan a ser un poco más controladas que como se hacía en periodos anteriores. Galuppi es un compositor que va a viajar por muchas partes en Europa y va a ir fundando escuelas en muchos lados, va a ir trabajando con muchos, tanto desde Rusia, otras partes de Europa del Este, va a también estar en España, entre otros lados, además de Venecia, que es donde trabajó muchísimo. Y obviamente su impacto, sus partituras, como les mostré, llegaron incluso a América, donde fueron reutilizadas con otro texto para poder ser interpretadas. Borniansky, con su Alcide, es un muy buen ejemplo. Borniansky es un compositor de origen ucraniano que trabajó para la corte de San Petersburgo y fue alumno de Galuppi por un tiempo, pero también recibió después influencia de las tendencias francesas, principalmente de aquellas de Grétry, y nos permite ver cómo la flexibilidad de un compositor trabajando en un ente periférico, como en ese momento era San Petersburgo, hacía la necesidad de ser muy flexible en los estilos y no cerrarse nada más en uno. Entonces, les sugiero esto, digo, hay muchísimas más, digo, es una lista nada más de sugerencias muy personal, otras pueden sugerir otras obras, pero
Entre las conclusiones a las que puedo llegar en esto, uno es de que todo este periodo ha sido muy intenso, y fue de un grandísimo intercambio. Todos intercambiaron todos, los libretos viajaron a todos lados, eran propuestas flexibles, se podían cortar algunas óperas, se podían insertar otras áreas, podías hacer el libreto como obra de teatro si querías. También por otro lado tenemos una estandarización de los temas y las formas de cómo ir a hacer ópera. Vamos a ir viendo cómo se estructuran las áreas, cómo va a haber una obertura, cuándo van a ser los tiempos, los horarios bien de inicios y términos de las óperas que se van a esperar. También no debemos olvidar estas luchas diplomáticas, a veces muy obvias, a veces más escondidas, que se van dando ahí, que nos muestran cómo en el ámbito cultural se van haciendo tendencias hacia un bando, hacia el otro, y qué más se va a ir dando. Y por otro lado también la comprensión que dentro de este mundo en contacto, por un lado, existe esta diversidad, pero al mismo tiempo y paradójicamente estás en comprensión de a veces no saben cómo entender esa diversidad, cómo acercarse a ella, cómo profundizarla y entender todos esos elementos. Como cualquier periodo, es un periodo largo, complejo y que tiene todavía mucho, mucho, mucho que darnos. Muchas gracias. Ahí voy, ya me escucho, creo. Sí, sí te escucho. Ahí estamos. Muchísimas gracias, César, por la conferencia. Pues mira, aquí ya hay aplausos para ti en el chat. Y pues ahora los invitamos a todos, a todas quienes están con nosotros esta tarde, para que se sientan en la confianza de formular sus preguntas. El chat está abierto para que puedan ahí depositar las preguntas que quieran realizar a César, que seguramente surgirán muchísimas, dado este panorama tan amplio que nos has ofrecido, y además que ha sido pues muy grato poder ver la lectura además muy particular que haces de este biombo que tenemos aquí en el Museo Franz Mayer, un biombo que tiene una historia muy interesante. Fue hecho para un palacio novohispano, es una obra del siglo XVIII con fuerte influencia del mobiliario chino, ¿no? De ahí el fondo vermellón que tiene, que en combinación con los detalles dorados, unas aves fénix que andan por ahí volando, y pues curiosamente a la vez conviven temas franceses, motivos decorativos franceses, esas rocallas, piedras marinas que lo ornamentan, y cada uno de los medallones que lo decoran provienen sus representaciones de una serie de grabados en donde se exploraban las características anímicas, laborales, temperamentales de los habitantes de cada uno de los países. Entonces, pues bueno, verlo ahora en este contexto que nos has presentado de la circulación de la ópera por distintas latitudes, pues ha sido muy sugerente, ¿no? Porque no deja de ser eso, una alegoría de cualquier manera del mundo. Mira, ya por acá empiezan a aparecer algunas preguntas. La primera, que preguntan César, Silvia, ¿qué es una égloga? Pues en forma más o menos sencilla, es una composición poética para idealizar la vida a veces de pastores, del campo. Es una idealización, es una composición dedicada a la idealización. Mira, por aquí. Dime. Y esto es importante porque, bueno, tanto la égloga como después vamos a ir viendo en las loas, que van a ser importantes, se vuelve como un género independiente, donde vamos a idealizar sea a veces pastores, a veces frailes, a veces vamos a ser, obviamente, miembros de la corte, virreyes, reyes, etcétera. Y esto va a ser vital. Por ejemplo, hay datos de muchas loas y loas muy elaboradas dentro de Filipinas, con ese contacto que se daba, precisamente para
se reverenciar a los santos y todo que se iban dando. Y si vemos un poco, por ejemplo, el caso de la ópera México Libre, que se estrenó en 1821, de Bustamante, realmente es una estructura de una loa enorme, donde tenemos solo personajes como América, la Victoria, la Náhuac y demás, y esos personajes, todos ellos van a hacer una función de, vamos a hacer una loa sobre el nacimiento de la nación. Entonces, es una estructura muy arraigada dentro de la cultura española y que se quedó muy fuerte dentro de México. Gracias, César. Mira, por acá Lorena también te pregunta, bueno, primero te felicita, te agradece la conferencia y pregunta sobre óperas censuradas durante los siglos que mencionaste. Y en caso de que hubiera censura sobre alguna ópera, si pudieras compartir con nosotros la razón del por qué se censuró. Si quieres, comencemos con eso porque hay una pregunta más. Pues sí, mira, sobre las censuras, ahorita se me ocurre un caso muy sonado que fue el Heliogábalo de Cavalli en la ópera veneciana en el siglo XVII. Heliogábalo trata acerca de este emperador romano que buscaba realmente, por ponerlo de una forma, un cambio de sexo, estaba buscando estas exploraciones de cambio dentro de la época de la antigua Roma. La trama muy propia para la picaresca del siglo XVII, para estas épocas de carnaval. ¿Cuál fue el problema? Que para la época en que el Heliogábalo estaba programada para estrenarse, la República Veneciana ya estaba perdiendo poder ante el Vaticano y ante otros estados. Y es cuando también eventualmente tienen que dar a Galileo Galilei, porque ya no pueden mantener la presión y necesitan reforzar su poder político de alguna forma. Y es cuando se llega a hacer la cancelación o censura de esta ópera. Entonces encontramos ese tipo de casos que a veces pueden ser dentro de la misma ópera o a veces son contextos muchísimo más allá, así extraoperísticos que se van dando, muchos sociales o políticas así de macropolítica que van a afectar. Gracias. Y también Lorena pregunta si hubo conflicto entre protagonistas e intérpretes. Aquí no queda muy claro, a lo mejor es entre los protagonistas y los personajes de apoyo o entre los compositores, quizá y los intérpretes. Tal vez, sí, digo, la respuesta básica es sí. Casos emblemáticos es Händel, que amenazaba por tirar sus sopranos por la ventana cuando no cantaban, porque además al tener la ópera seria luego muy estructurada, muy jerarquizada, eso traía problemas, es decir que cantantes importantes tienen que cantar el mismo número de arias, cantantes secundarios el mismo número de arias, y así consecutivamente. Y después esas arias tenían que ser de la misma calidad vocal para que se pudieran lucir. Entonces, luego sí hubo pleitos muy fuertes, tanto en escena o en tras bambalinas. Händel sí llegó a sufrir mucho por eso, y bueno, también Händel no tenía un carácter muy amable. Entonces, muy bien. Te iba yo a preguntar, bueno, me resuelve una pregunta que ahorita me vino a la mente. Antes damos lectura a la pregunta de Manuel Paul. La investigación sobre la ópera en el territorio hispánico del barroco, comenta, aún tiene una gran falta en su objeto de estudio, ya que no se han encontrado aún óperas. Dentro de este panorama, pregunta, ¿cabrían las óperas misionales o estas pertenecen a otro género de obra? Bueno, para Paul sí cabrían. No las incluí por espacio, no las incluí por espacio, pero sí las obras misionales son importantísimas, porque al final de cuentas es ver qué estructura de género músico teatral se desarrolló y en qué condiciones. No nada más pensar en aquella que haya sido la comisión del virrey fulanito, sino también ver cómo propuestas independientes, en el caso de muchos de los misioneros, que son las que les estaba manejando, como la de los chiquitos, que van trabajando y que son muy buenas, cómo se fueron usando. Entonces, sí hay que incluirlas dentro de la historiografía de la ópera en América. Y a esa pregunta que él también te comentaba, ¿no? Que no
comenta que no hay un objeto como muy delimitado, porque no se han encontrado óperas. ¿Puedes tú ahí abundar algo más al respecto? Ahí sí, bueno, ahí hay una diferencia, digo, hablar uno de la ópera en América, en el mundo hispánico, digo, para ponerlo un poco más, es aún así hablar de un gran complejo de estructuras burocráticas con diferentes problemas. Algunos han logrado preservar la información más adecuada, digo, Perú ha logrado preservar cierta información de la actividad operística que nos ha permitido ver qué es lo que hubo ahí o incluso detectar producciones en otros lados, pero en el caso de México eso no lo tenemos porque muchos archivos han sido destruidos. Eso no quiere decir que nos vamos a llorar y decir nunca hubo ópera en México, no, debió haber, no sabemos ahorita cómo, pero hay que hacer uso de qué elementos encontramos. En archivos sobre literatura sí vamos a encontrar el uso de los textos de Metastasio para obras de teatro. Entonces, investigar más ahí a fondo sobre qué podríamos ver que, este tal vez no se presentó como obra de teatro, pero sí se presentó de forma escénica, musicalizada. E identificar qué compositor fue. A mí que se va a hacer otro lío, pero eso puede ir permitiéndonos. Hace falta investigar también, por ejemplo, las partes administrativas, las partes financieras, toda la contabilidad de los teatros antiguos y ver qué datos nos pueden dar. Porque tal vez ahí podemos encontrar los contratos a compositor fulanito para que hiciera obras instrumentales, incidentales para alguna obra o incluso óperas completas. Oye, yo quisiera hacerte una pregunta porque nos pusiste una lista muy de recomendaciones, ¿no? Conocer la ópera barroca a través de 10 de sus mejores exponentes y que además has tenido, pues me imagino, un criterio bueno, no me imagino, nos compartiste el criterio, ¿no? Nos dijiste una por una cuál era el criterio para seleccionarla. Pero ahora, para todos nuestros amigos y amigas que se conectan y que no están tan familiarizados aún con los periodos de la ópera, te quisiera preguntar, ¿cómo pudiéramos quizá en 5 tips distinguir a la ópera barroca frente al periodo del Renacimiento y también 5 que nos la hagan distinta de la ópera de la época clásica? Muy buen punto. Uno, en la época clásica normalmente se va a tener tendencia a 2 actos, al menos si vemos en las óperas mozartianas finales, es en 2 actos. Obvio va a haber una tendencia a la ópera cómica. Mientras que durante la ópera barroca es la ópera seria, donde tendrá un final feliz además. Entonces, eso del final feliz es importante porque se contrasta con el siglo XIX, donde las tragedias se pulularán ahí en ese sentido. Entonces, eso sí es importante. La comedia existirá dentro de la ópera barroca en los intermedios como el intermedio de Pergolesi, intermedios otros que se van a ir haciendo. Entre ellos podrá haber comedias. La ópera barroca normalmente está en 3 actos, salvo la francesa, que como les he comentado, siempre tuvo sus cosas especiales, entonces esa va a andar por los 4 actos, 5 actos. La ópera francesa va a incluir este ballet, pero el ballet va a estar perpetuo hasta bien entrado el siglo XIX en la ópera francesa. Ahora, ¿cómo identificarla de estas óperas más tempranas que se van dando? Entre más tal vez sean con temas más mitológicos. Porque una cosa es hablar del Orfeo de Monteverdi por un lado, con tema puramente mitológico y todo, y la otra cosa es hablar del mismo Monteverdi, pero con la coronación de Popea, donde tenemos todos los pecados de Nerón y cómo va a poner a Popea, su amante, en el trono de Roma. Entonces, eso también es una pauta que nos permite ver por un lado. Y ahora, otra pregunta, bueno, preguntan por acá si Dido y Eneas es una ópera barroca. Silvia hace la pregunta. Muy buena pregunta. Es complejo. Uno, primero, ahí mi duda sería si considerarla completamente ópera o no, porque también Inglaterra tiene sus propias tradiciones
que eran las mascaradas. Entonces, esas son las primeras dificultades. Personalmente, y de forma rápida, sí la consideraría yo una ópera barroca, o al menos a caballo de los géneros anteriores. Muy bien, ahora, ¿cómo podrías ayudarnos a imaginar los espacios de estas óperas? ¿Cómo eran los lugares donde se montaban? ¿Cómo convivía la gente? Porque pues hoy hay ciertos rituales, ¿no? Que están muy establecidos, una especie como de protocolo en torno a la puesta en escena, pero pues, hay una distancia muy importante, ¿no? Hay 400 años de diferencia entre el siglo XVII y nuestra actualidad. ¿Qué pudieras tú contarnos de los lugares, los ambientes, la gente en estos espacios? Pues primero es que ir a la ópera no implicaba necesariamente ver la ópera. Uh-huh. Así, digo, los teatros venecianos y muchísimos otros que van desarrollando tienen amplias secciones para juego, para prostitución, para eventos sociales y para hacer muchas otras cosas. Tenían cortinitas para cerrarse. Lo que pasa ahí se queda ahí. Entonces, muchos de los eventos eran así. La ópera en Venecia, por ejemplo, se volvió muy, muy popular en sus inicios, digo, 1638, 1670, 80, era muy popular y era una actividad social a la cual ir. Hay datos de importantes, gente de Venecia que compraba los palcos, pero no les interesaba la ópera, pero iban porque era donde iban a conocer a fulanito de tal, iban a poder socializar, iban a hacer otras actividades en ese sentido. Entonces, eso es por un lado. Después, conforme las áreas se va estructuralizando con la ópera seria, donde hay áreas ya muy establecidas. Recordemos que el área barroca de la ópera seria es un A, B, A', es decir, se canta verso A, se canta verso B y después se repite el verso A. Eso daba también pausa para poder revisar muchísimas otras cosas. Podías jugar cartas, podías a veces comerte un helado, podías hacer muchas otras cosas en el entorno, además de ir a la ópera en ese entonces no es como ahorita que te apagan completamente la luz y no ves nada más que en el escenario. No, todo estaba prendido. Digo, no puedes apagar 1000 velas y prender 1000 velas en un segundo. Era imposible. Entonces se reducía un poco la luminosidad, pero era mínima. Al final de cuentas podías ver fácilmente a los demás. Lo que sí es interesante es que los teatros no eran de grandísimas proporciones, salvo algunos casos como el Teatro San Carlos de Nápoles, pero la mayoría eran teatros de unas 600, 800 butacas, más o menos. Entonces, eso también hacía que el evento fuera muy íntimo. Ibas directamente a escuchar la voz sin tantísimo esfuerzo, sin orquestas enormes. Entonces, podías disfrutar realmente todo el sonido ahí directo. Digo, cuando puedan ir a teatros antiguos, tipo el Teatro de Versalles, el Rottingholm o cualquier otro teatro de construcciones similares, verán que la experiencia es muy diferente. Ahora, visualmente el vestuario no tenía gran cosa que ver con las historias. Digo, sí estará muy decorado, te hará alusiones al antiguo Egipto, pero esas alusiones a veces al antiguo Egipto te la van a mostrar cuando se estén mostrando el Imperio Otomano o cualquier otro lugar. Digo, no habrá esa distinción tan fuerte y ser tan fidedignos históricamente, cosa que sí pasará ya en el siglo XIX, donde hasta Verdi decía, esta tela no, porque esta tela se empezó a fabricar en el siglo XVIII y vamos a hacer algo de Shakespeare, necesitamos que sea de tela de esa época. Ya son otros conceptos. Claro. ¿Y quiénes iban a la ópera? ¿Quiénes iban a la ópera? Pues mira, ahí depende del tipo de función a la que iba. Digo, no es lo mismo hablar de Euridice y de Peri, donde solo los invitados de los Medici iban a ir, solo selecto grupo, y además solo se presentaba una vez, tiraban la escenografía o la reciclaban, en el mejor de los casos, hasta ahí. Cuando hablamos en Venecia, donde se abren teatros públicos, donde cualquiera que pudiera pagar la entrada, que no era barata, podía entrar.
Pero eso no implicaba que hubiera otros proyectos. Händel, por ejemplo, era un empresario, porque luego pensamos, ¿de dónde sacaban los compositores para presentar sus óperas? Händel sí recibía un apoyo del gobierno, del rey, del George, pero tampoco es que lo mantuviera. El apoyo era, te presto tal vez un teatro, administralo, y haz de ti como vaya saliendo. Entonces, Händel, de hecho, tenía que invertir de su propio dinero en sus producciones. Regulaban los precios, veían y todo, y a veces hacían proyectos de beneficencia. No sé si sepan, pero el Mesías de Händel es un proyecto de beneficencia, donde Händel donó todas sus regalías a favor del orfanato hospital al que se dedicó la obra, y que él terminó pagándole muy bien al hospital, y que, bueno, hasta ahorita sigue pagando la vida de muchos músicos. No, por acá hay una pregunta que quiero leer de una vez. Esta pregunta de nuevo, Silvia. El recitativo, aria y cabaleta, ¿cuándo se da? Y yo agregaría, si pudieras incluso explicar grosso modo qué es cada una de estas estructuras operísticas, pues yo creo que muchísimos de nuestros asistentes se lo agradeceremos. Pues bueno, empecemos por el recitativo. El recitativo realmente es un hablar, es la actuación. De una forma básica, es la actuación. ¿Cómo se va a dar esa actuación? Va a variar mucho. A veces podemos tener un recitativo seco, donde vamos a hablar, quiero esto, punto. A veces vamos a tener un recitativo acompañado, donde habrá un instrumento o una orquestación de ciertas proporciones, dependiendo del periodo, para apoyarme en lo que vaya yo a decir. El aria en sí es digamos, una canción interpretada por una sola persona, aunque puede a veces participar alguien de repente de forma muy incidental y después el aria continúa. También puede haber esa división del aria, como que se hace una pausa y a veces después aparece. Pero más o menos es eso. No, en estos momentos, el desarrollo del aria en el primer siglo no es tan drástico, no es hacerlo el gran evento donde que todo mundo, toda la función se para y todo el mundo aplaude. No, no, eso va a ser más allá del siglo XVIII y después en el siglo XIX. En el siglo XVII es muchísimo más flexible. De hecho, si vemos las áreas que dan, son áreas súper, súper pequeñas, áreas de 2 minutos, de 3 minutos, de poca duración realmente en la mayoría. Mientras que cuando ya vemos las áreas que Caldara hizo, que Vinci y demás, ya vamos a encontrar áreas de 7 minutos. O si no, ya nos vamos al siglo XIX con todo lo que va apareciendo. También, digo, hay otros géneros que se van a ir dando, porque no nada más luego la cabaleta, sino también luego las romanzas y demás elementos que se van a ir apareciendo. Algunos van teniendo más éxito después, son más propios del XIX. Las cabaletas se van influenciando mucho más en el siglo XIX. Yo pienso en muchos que vienen, por ejemplo, ya directamente de la época de Rossini. Mientras que todavía en este periodo algo que sí se resalta más son los duetos, que van a aparecer pocos, pero va a haber duetos. Los coros los existen, pero todavía a veces son coros como muy puestos a un lado normalmente, no con tanta presencia, salvo algunas propuestas como Gluck, que sí él llega a hacer propuestas de coros como más autodidactas. Muy bien. Y una pregunta que a ver, si prospera en algo interesante, pero ¿cómo fue vista la ópera barroca por compositores, por ejemplo, de la época clásica o del siglo XIX? ¿Qué valor le dieron? ¿Se peleaban a lo mejor ideológicamente con ellas? No sé, ¿tú qué nos puedes comentar? Pues mira, las primeras generaciones de los clásicos iba variando dependiendo los compositores, dependiendo las influencias. Recordemos que Salieri estudió con Gluck, entonces él estaba muy, muy bien familiarizado obviamente, con toda la estructura de la ópera seria al más estilo clásico y con la ópera ya de la Reforma propiamente de Gluck, que iba a ser. Entonces,
no la veía mal, la incluía como que es parte de un desarrollo estético que se va a ir dando con esa complejidad, porque ya en la época clásica, a diferencia de la ópera barroca, se van prefiriendo los números en conjunto. Vemos finales de actos en números de conjunto. Si han escuchado alguna ópera de Mozart, sus finales casi rara vez son arias solas, sino son números en conjunto. Ya en el siglo XIX se empieza a revalorizar muchos de estos compositores, algunos se van tomando muchísimo más en cuenta, digo, se toma en cuenta también a Mozart, que también se va presentando, pero compositores como Wagner sí valoran mucho el trabajo de Gluck y sí consideran mucho la reforma de Gluck como un punto básico en el desarrollo de la ópera, y más en el desarrollo de la ópera según el estilo wagneriano. Que eso implica de vamos a quitar todos los ornamentos, seamos muchísimo más parcos y vamos directo al drama. ¿Qué necesitamos para el drama? Necesitamos que nada más tenga un ornamento, eso es todo. Y eso, y eso le convenía mucho a Wagner dentro de todos sus criterios. Gracias. Y pues los animamos a que formulen sus últimas preguntas en el chat, y si alguien más se anima, pues aprovecho para hacerte una pregunta, porque hoy día hay una oferta que las casas de ópera del mundo hace de ópera barroca, y hay muchas maneras en que se está resignificando, releyendo, que se intenta hacer vigente a estas óperas que en algunos aspectos nos parecieran muy lejanas para la vida del hoy por hoy, ¿no? Entonces, en eso quisiera yo preguntarte, ¿qué tiene la ópera barroca para contarnos a los espectadores y escuchas del siglo XXI? Pues los temas de amor, justicia y demás cosas, ahí están, digo, por un lado. Por el otro lado, algo muy interesante y bastante actual a veces es la búsqueda de referentes. Buscamos a ver qué nos puede identificar con esta contemporaneidad, cómo podemos entender los nuevos gadgets que tenemos, cómo acercarnos a este mundo. Y la ópera barroca nos puede servir como un experimento, porque es una ópera donde ya no tenemos las voces que las cantaban directamente, ya no existen los castrati. Entonces, a partir de ahí, podemos jugar muchas veces, buscar cómo poderla entender, cómo podernos acercar con esos referentes, cómo entender esas voces con masculinidades que entendemos a veces desde nuestra perspectiva, pero que no eran las de esa época. Entonces, creo que nos puede aportar mucho acerca de la humanidad en sí, en toda su complejidad. Gracias. Y recomendaciones, nos hiciste ahí una lista de 10 óperas para conocer el barroco, y ahora de interpretaciones contemporáneas, ¿hay algunas producciones que tengas muy presentes, que digas, estas han sido grandes maneras de releer algunas óperas? La propuesta de William Christie para las cintas galantes me pareció muy adecuada. Me ¿Qué pareció casas? me pareció muy, muy, muy bien lograda. Después, déjame ver qué otras. La última propuesta que hizo el Metropolitan de Nueva York sobre Agripina me pareció muy bien pensada. Es con David McVicar, que es especialista en barroco, vale mucho la pena. No me gusta el Met para barroco, eso lo digo, porque me parece un teatro muy grande para ese tipo de espectáculos. David McVicar tiene un Julio César muy lindo para Glyndebourne, también se lo recomiendo. ¿Qué otra propuesta? Digo, esas son de las más o menos contemporaneizadas. Hay una propuesta muy interesante que se hizo entre España y Nápoles sobre la Parténope de Vinci, donde trataron de ser lo más fieles a cómo se hubiera presentado en la época barroca, lo cual también es otro acercamiento muy interesante de ver cómo percibimos esa estética. Gracias. Y pues mira, yo creo que con la pregunta que nos deja Lorena, podemos ir cerrando. Ella pregunta, ¿en qué año, a lo mejor, digamos, como en qué época o en qué obra se consideró por última vez la participación de un castrato, ¿no? Ya fuese en escena o como en libreto?
Pues bueno, digamos, el último castrato per se que existe es Carlo Moreschi. Bueno, aquí tenemos grabación, de hecho, de finales del 19, principios del 20, y unas grabaciones, las primeras grabaciones que hay con sonidos medio vagos. Pero pueden escucharla, pueden acercarse. No es de mis favoritas. Creo que ya no tiene una técnica adecuada propiamente para el castrato, pero bueno. Meyerbeer en 1800, creo que fue 1830, si mal no recuerdo, cuando hizo su crochet, no, 1820, cuando hizo su Crociato in Egitto. Fue el último rol que él hizo, que se hizo para un rol importante para un castrato. Entonces, ya entrados en el siglo XIX. La decadencia de los castrati fue bajando poco a poco porque, bueno, hay muchas partes ahí. Uno, la mayoría eran de origen italiano. Entonces, después hubo restricciones, también hubo abusos. Entonces se fueron prohibiendo poco a poco. Los mismos compositores fueron eliminándolos. Händel al principio los usaba mucho, después prefirió poco a poco ir usando mejor sopranos o mezzos, donde se fueron impulsando los roles de pantalones, los trouser rolls. Entonces también fue un proceso largo. Pero sí, más o menos, Meyerbeer fue el último que escribió propiamente para un castrato. Pues César, muchísimas gracias de verdad por tu conferencia, por compartir pues ahorita este tiempo para poder conversar de otros aspectos de la ópera barroca. Y pues no sé si tú quisieras agregar algo más para todos nuestros amigos, amigas que están con nosotros. Pues, hay muchísima ópera. Acérquense a la ópera, sea barroca o no sea barroca. Si al principio la ven, no les agrada, busquen otra. Esto es como una película. A veces vas al cine, te gustó, vas a otra. A veces no te gustó, pero no por eso dejas de ir. Mil gracias, César. Y pues les agradecemos a quienes se han conectado, quienes han estado nutriendo esta conversación con sus preguntas. Gracias por los comentarios que también han dejado en el chat. Y pues los invitamos de nueva cuenta a que nos acompañen el próximo mes de noviembre en el cierre de este ciclo magno de conferencias que hemos organizado con ocasión del 35 aniversario del Museo Franz Mayer, Barroco, Arte y Vida en Europa y Nueva España. Para el próximo mes, el jueves 18 de noviembre, va a estar con nosotros la doctora Sonia Rangel de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Música de la UNAM, y hablará de una relectura que hará ella de la música y la filosofía del barroco desde nuestro presente. Así es que los invitamos a que cierren con nosotros este ciclo y también los invitamos a que estén pendientes de las actividades que estamos programando, como seguramente varios de quienes están con nosotros esta noche han podido ver en la página del museo, en las redes sociales. Estamos de estrenos. El museo tiene pues recién inaugurada hace ya casi un mes, Relatos Artísticos de la Conquista, una exposición que a propósito del barroco, de la escenificación, incluso, pues bueno, viene muy ad hoc para la tarde de hoy que nos hemos reunido. También está recién abierta la exposición de paisajes que ha curado Carlos Palacios, y estas exposiciones estarán también acompañadas de importantes charlas, programas académicos que los invitamos a que sigan a través de nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, @Museo Franz Mayer, y en nuestra página. Aarón, no sé si tú quieras agregar algo para despedirnos. Pues nada, como siempre agradecer a todos los que nos siguen. Creo que mencionaste las principales actividades y exposiciones. Digo, razones sobran para seguirnos y para que nos visiten en el museo. Veo que mencionan más ópera, más música. Seguramente no será ni remotamente la última vez que hagamos esto, y tendremos a futuro conciertos. Digo, se está activando cada vez todo, y su participación hace que el museo
pues sea más vivo, ¿no? Día a día. Pues gracias, fue una amena charla, fue pues muy ilustrativa. Gracias, César, gracias, Abraham, como siempre. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias, buenas noches.